Hoy presentamos sectas. Para comenzar debemos plantearnos qué es una secta, y frente a esto nos encontramos varias definiciones que se han dado a lo largo de los años. No obstante, es importante entender que las sectas ni siempre están basadas en religiones. Si tomamos la definición de la RAE, entendemos una secta como una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. No obstante, se necesita de técnicas de persuasión, manipulación y control para conseguir los objetivos del líder, de forma que provoca en los adeptos una dependencia total en el grupo y un alejamiento de su entorno familiar y social. Como dijimos anteriormente, debemos tener en cuenta que las sectas no siempre se basan en ideas religiosas. Por eso, para realizar distinciones, es mejor enfocarse hacia el comportamiento y no tanto hacia las creencias de la misma. Muchas sectas ordenan deliberadamente el daño. Tal puede ser el caso de grupos de sanación por fe, que prohíbe el tratamiento médico profesional y medicamentos. Otros ejemplos incluyen a grupos en que los menores han sido abusados como parte de sus creencias grupales y práctica. También hay grupos que exigen sistemáticamente distanciamiento familiar y aislamiento social relativamente extremo. Sin embargo, este es un proceso gradual. La persuasión comienza por cosas pequeñas y va escalando hacia mayores. Para esto vamos a ver un ejemplo de un estudio que describe Ramón Nogueras en su libro. En este estudio, dos personas fingieron ser voluntarios y les informaron a los vecinos de un barrio sobre los accidentes de tránsito en la zona. Les preguntaron si podían poner un cartel que diga "conduzca con cuidado". Sin embargo, este cartel era un pedazo de valla que afeaba muchísimo la casa y el jardín, por lo tanto muy pocos aceptaron la propuesta. En la siguiente fase, los investigadores hicieron una prueba diferente. Esta vez el cartel decía "sea un conductor prudente" y era un sticker del tamaño de una cuartilla, y se le preguntó a los vecinos si podían colocarla en sus ventanas por el lado de afuera. Esto no afectaba mucho la estética de la casa, por lo tanto la mayoría aceptó la propuesta. 2 semanas después, los investigadores volvieron a la casa y les propusieron poner una valla gigantesca. Y para sorpresa de todos, el 75% aceptó. Pero ¿por qué esta vez habían aceptado? Por el principio de consistencia. Es probable que nuestras conductas a futuro coincidan con nuestras conductas previas, es decir, tratamos de que tengan cierta congruencia. Por lo tanto, es mucho más fácil persuadirnos si se nos solicita realizar algo que coincida con nuestras conductas anteriores. Esto mismo puede suceder con el tiempo dedicado a la secta, que al principio se le pida al nuevo miembro solo unas pocas horas dedicadas a la secta y gradualmente ir alargando esas horas hasta realizar otras acciones relacionadas con la secta. Es por esto que al comienzo de captar un miembro, el influenciador demuestra extrema atención, ayuda y afecto hacia la persona que en ese momento está precisando de ella. De tal forma que se refuerzan las manifestaciones de confianza hacia el líder, que se presenta como una autoridad benevolente y en muchos casos tiene cierto estatus que favorece su tarea de influenciador. Puede tratarse de una autoridad religiosa, psicólogo, etc. Y es que incluso somos capaces de seguir órdenes solo porque nos las da una autoridad, aun cuando no estamos tan convencidos de la misma. Para esto, pensemos en el experimento de Milgram, en el que había unos sujetos que supuestamente respondían preguntas y cuando respondían incorrectamente, el sujeto investigado, es decir, el que estaba haciendo la prueba, le daba aparentes descargas eléctricas. ¿Qué sucedía con esto? Bueno, que al llegar a los 75 voltios, la mayoría dudaba si continuar, pero ante la presión del experimentador solían seguir. De hecho, más de la mitad de los sujetos siguieron hasta el final del experimento. Este experimento demuestra que a pesar de la incomodidad, podemos seguir órdenes incluso cuando van en contra de lo que consideramos correcto. En conclusión, una secta tiene 3 características principales.
Un líder carismático que se convierte en objeto de adoración, que con frecuencia tiene visiones mesiánicas e ideas grandiosas sobre cómo cambiar el mundo para adaptarlo a sus propios objetivos. Un proceso de persuasión coercitiva o reforma del pensamiento, que como hemos observado, se logra también con el principio de consistencia. Y por último, una explotación económica, sensual y de otro tipo de los miembros del grupo por parte del líder y la camarilla gobernante. Para entender mejor estos comportamientos tenemos que considerar algunas cuestiones, tales como que somos más propensos a imitar la conducta de los demás cuando vemos que obtienen gratificaciones por la misma. Esto podría suceder cuando en una secta un miembro acepta las peticiones del líder y obtiene la aprobación del líder y de otros miembros del grupo. No obstante, también debemos tomar en cuenta que somos menos propensos a imitar la conducta de los demás cuando éstas son reprobadas, rechazadas u obtienen consecuencias desfavorables. Así, un miembro puede mantenerse en una secta porque si no recibe algún tipo de sanción o, por ejemplo, cuando les impiden comunicarse con su familia una vez fuera de la secta. El miembro puede haber visto esto en otros sujetos del grupo y por lo tanto ser menos propenso a imitar esa conducta. Estas dos cuestiones pueden ser motivos por los cuales los adeptos se mantienen en la secta. Sin embargo, cada caso hay que evaluarlo de forma individual. Pero esto no es lo único que nos hace responder a la conducta del grupo. Hablemos del experimento de Salomon Asch. Esta prueba consistía en tener una serie de voluntarios que en realidad eran cómplices del experimentador, pero fingían estar realizando también la prueba. El experimento consistía en pedirle a los sujetos que eligieran una tarjeta con una línea idéntica a la primera mostrada. Al principio los sujetos lo elegían de forma muy segura, pero a medida que los cómplices iban dando la respuesta incorrecta, solían cambiar su respuesta. No obstante, era más probable que el sujeto disintiera cuando no era unánime, es decir, cuando no todos habían dado la misma respuesta, aunque fueran pocos los sujetos que disintieran. Entonces, esto nos habla de la presión grupal que también observamos en las sectas, como por ejemplo cuando todos siguen las creencias de la misma y las peticiones del líder sin cuestionarlas. Es más probable que los demás miembros hagan lo mismo. Esto nos habla de la presión grupal que también la encontramos en las sectas. Y por lo tanto es mucho más probable que el nuevo adepto siga estas mismas pautas de conductas y finalmente se convierta en un miembro más de la secta.